muchas gracias por la invitación. Incluso que he estudiado el español en la Universidad de Granada, prefiero hablar en inglés porque solamente me quedan 15 minutos para una presentación que normalmente tengo 2 horas o más. Y I speak Hablo very much mucho más more rápido en quickly in English inglés as que well en than in español, Spanish, and así this que is actually prefiero why hacerlo I así en prefer inglés. to do that. So Ahora I'm les going voy to a hablar speak un a little poco bit sobre el about apoyo a las renewable energías energy renovables en support in Alemania Germany y and también a also on escala an international internacional. scale. Ya hemos We already escuchado heard un poco today a little esta bit mañana about sobre la the ruta que pathway that México quiere Mexico seguir wants en to los go in the next próximos couple of años, years. así que So solo I'm just trying quisiera to highlight resaltar some of the algo de la solutions in evolución de Germany Alemania in para order to mostrar show you algunas soluciones potential solutions potenciales for para the problemas potential problems potenciales that que you might be podría facing. enfrentar México. Um, Primero que nada, First of quisiera all, thank you agradecer to al Dr. doctor Ziesing, que who ya already hizo una muy presented buena very presentación good sobre los on the fundamentos de basics la of German energía energy transition. alemana, So I así can que me actually puedo skip saltar some of the varias very first láminas, slides. pero Just recordemos keeping que in la mind that the transición energy energética transition es is un actually a very programa de muy largo long-term plazo que program. It comenzó has started con with los the first primeros programas programs desde for los renewables años back in the 70, 1970s, 80, 1980s, 90 1990s, y hemos and we have tenido targets reaching objetivos up to hasta 2050. 2050. So this is Entonces, by no means esto a no es una decision that decisión was que se hubiera made in tomado en 2011 2011 después after del the desastre nuclear nuclear en disaster Fukushima. in Se trata de Fukushima. una This is really a estrategia de largo long-term plazo strategy, y and el the público German public alemán is está very en much in favor favor de of recorrer going down esta this road. ruta As we've heard para before, there's llegar more a than 90% of 90% the de la German población que population apoya supporting the estas goals metas and also y the measures también that las have been put in medidas que place se han for tomado the en la German energy transición transition. energética en Alemania. Here again, Nuevamente, shall I take creo que soy muy alto I para might be a este bit too tall micrófono. for this microphone, Así. so I just do it like this. Y bueno, esto es un This is panorama de just los an overview of the diferentes different objetivos targets que again. tenemos. So Hablamos de we las talked de about the renewable energía energy targets renovable. Ya already. The dijimos que el objective objetivo es que el is to have 80% en el 80% of sector renewables in eléctrico the sea de electricity renovables en sector by 2050 2050. y And this is actually esta es una interlinked intervención in a en larger los set of objetivos, targets, including incluyendo también la energy eficiencia efficiency and also energética y la reducción de los gases de efecto emission reduction. invernadero. You Quizás might esto have ya lo seen hayan this visto, slide pero already. This is just sirve showing para you the mostrar effects el of the German sistema feed-in tariff system, energía another en important Alemania, instrument nuevamente for renewable la energies aplicación that has de now been energías implemented in renovables almost que ya se ha aplicado en 150 diferentes jurisdictions países y worldwide. jurisdicciones en todo el mundo. The first La law was primera actually ley, de implemented hecho, in se puso en vigor en 1990. You saw some 1990 slow y ha growth habido in un the pequeño 1990s, crecimiento en and los then a años positive 90 momentum took actually place in the y year llegaron a 2000, mayor then cumplimiento again en in el año 2004, 2000, 2008, 2004, 2008 y 2012. And 2012 over the y con time, el we have paso actually del managed tiempo to hemos increase the logrado share of renewables incrementar la quite proporción de renovables de considerably, manera as you can see muy from this slide. considerable. Back Como in pueden ver 1990, this is en the esta orange lámina, bar, en we los actually años had 90 teníamos 3.6% of renewables, 3.6% de renovables, including incluyendo hydropower. So la hydropower in energía Germany it's about 3%. So we hidroeléctrica. started from a very Empezamos desde bad una situation, situación so to muy speak, baja, por because así our decirlo, porque electricity nuestro system was sistema mostly eléctrico reliant on fossil fuels principalmente dependía and de la nuclear energía energy. nuclear y de los But already combustibles in the last fósiles, 2 pero decades, en we've estas managed to últimas 2 increase the share décadas of hemos renewables to incrementado now la proporción de renovables 24, hasta 25%. Actually, in the first half of 24%. De hecho, 2014, en el primer it was semestre already de 2014 ya 28%. era So when you 28%. put the right Entonces, cuando policies se in place, aplican las and that's the key políticas message to adecuadas, take away, se it ponen is buenos possible to buenos actually reach programas, short-term es más targets and fácil even long-term llevar a targets cabo las um, metas, primero de corto easily. plazo And I y think en el camino hacia Mexico las de is largo plazo. Y en este is aspecto yo creo in que this México está position en to una actually buena achieve the posición de targets that alcanzar we los have in place objetivos for que se han 2018 fijado and para 2024 2018 y when you get the policy 2024, framework que es right. lo que abarca el marco de política. One of the things that Otra you cuestión que frequently hear escuchamos when con we talk frecuencia about cuando renewable hablamos de energy la transition transición is, oh, that's energética actually too alemana es que es muy cara para expensive. A lot nosotros. when I Muchas veces talk me with decían eso people en África y en otros países, en el no, sureste our country asiático, donde couldn't decían, afford bueno, that. Alemania puede porque tiene dinero, pero nosotros no, los precios se dispararían y no podemos hacer esto. Lo que tienen que recordar es cuando vemos el costo de la transición energética en Alemania, es que buena parte de los costos son históricos, porque empezamos a promover los renovables cuando todavía eran muy caros. Esta es la baja en los precios de los diferentes tipos de energía en los últimos 5 años. Como pueden ver, los precios han bajado en 5 años más de 20%. Sin embargo, en Alemania fuimos muy tontos para apoyar esto cuando todavía eran muy caras. Yo personalmente no pienso que éramos tontos, sino que fuimos muy listos porque ahora muchos países en el mundo pueden invertir en esta tecnología porque los precios ya tienen precios competitivos en comparación con las plantas de producción de energía eléctrica y los costos que tienen en diferentes partes del mundo. Las energías renovables
hacían que solo algunos países ricos pudieran invertir en esto. La inversión en estas energías ya se está dando en países en desarrollo y economías emergentes, porque son las que necesitan más energía y ya se han dado cuenta que es competitivo en cuestión de precios con otras opciones energéticas, por lo que países como India y China están invirtiendo mucho en renovables. China, por ejemplo, ha aplicado 50 gigawatts de energía solar por año en los próximos 5 años, más o menos. En términos comparativos es poco, lo que pasó en Alemania es poco con respecto a lo que va a pasar en China. En los últimos años hemos visto que la inversión en las energías renovables es mucho mayor que en las convencionales y también vimos que el crecimiento en la capacidad de producción otra vez está superando al incremento en la producción en las convencionales. Esto no es algo que está ocurriendo en un país o dos, es algo que está ocurriendo en todo el mundo, el movimiento hacia las fuentes globales. Es importante porque habrá quienes puedan venir y decir, es algo muy caro para su país, no lo hagan. La mayoría de la inversión se está dando en los países en desarrollo. Una de las características especiales en Alemania de nuestra transición alemana energética es que utilizamos más la eólica que la fotovoltaica. Eso es un problema, porque la solar y solo cuando sopla el viento es una diferencia muy fuerte en cuanto a la transición alemana en comparación con otras transiciones que hemos visto en diferentes partes del mundo. De hecho, los objetivos alemanes no son tan únicos cuando ves a otros países en el mundo. Pasar a 80 de renovables en 2050 suena muy ambicioso, pero países como Dinamarca, Suecia, también tienen objetivos incluyendo 100% de renovables, no solo en la electricidad, sino en el sector energético en general. Entonces, esta situación no es única a lo que vemos en Alemania. De hecho, el marco europeo dice que necesitamos reducir las emisiones de carbono entre 80 y 95% para 2050. Y esto solo es posible si descarbonizamos el sector eléctrico. En el pasado, tenemos que quedar muy claro, seguir incrementando la participación de renovables en Europa. Países como España ya tiene una buena parte, 40-50%, Portugal entre 40 y 60%, Escocia tiene objetivo de 100% en 2020. Así que si bien a los alemanes les gusta promover la transición energética, cuando vemos la escala internacional vemos que otros países han ido por la misma ruta y es porque se ha convertido en algo que es viable en términos económicos. Pero ahora veamos algunos de los retos que enfrentamos. Primero que nada, tenemos que entender que la inversión en la energía eólica y fotovoltaica es muy diferente a la que se invierte a lo que se hace en las convencionales. Quiero mostrarles esta gráfica que da el gasto operativo comparado entre uno y otro, donde vemos que los proyectos renovables requieren de mucho capital, pero esto se debe a que tiene que construirse el equipo, comprar el equipo y luego las plantas de más adelante no tendrán mucho costo. Es la fabricación, no tanto la operación y el mantenimiento, no se requiere mayor costo de combustibles y tampoco el costo ecológico por la emisión de CO2. Aquí vemos es muy difícil que el sol y el viento compitan, por ejemplo, con las de ciclo combinado, porque las de ciclo combinado tienen una estructura de inversión muy diferente, con una inversión más baja, pero un costo de capital de operación mucho más alto, por lo que ofrece incentivos diferentes. Así que aún si queremos crear un instrumento de apoyo para todas las fuentes de energía limpias, debe haber regulaciones especiales para desatar la inversión en este tipo de tecnologías. Eso es un comentario general y podríamos dedicar 3 horas para comentar tan solo esta aseveración. En segundo lugar, las solares y la energía solar y eólica. Si vemos los costos marginales de cada una de las tecnologías, siempre entran al sistema eléctrico y luego se trata de ver qué se necesita para cumplir la demanda con las fuentes convencionales de energía. Así que en el largo plazo vemos que estas fuentes renovables de energía podrían eliminar
a las convencionales del mercado. Y por supuesto, y esto ya lo mencioné, son fluctuantes, por lo que es necesario crear incentivos para tener capacidad de respaldo, que puede ser de las combinadas de gas, etcétera, o a través de algunas energías convencionales. Pero esto es otro tema muy importante que tenemos que recordar. Estos son los escenarios para 2022 en Alemania. Aquí podemos ver que la energía solar y eólica tendrán un papel muy importante y tendremos que trabajar con las fluctuaciones. Esta es una semana de febrero en azul, donde vemos la energía eólica, el flujo que tenemos, y en amarillo la solar. Esta es una semana en agosto donde vemos que de pronto la solar tiene mucho más importancia, y esta es una semana en noviembre en 2012 donde vemos que casi no hay sol porque está muy nublado en Alemania en noviembre. Por cierto, no les recomiendo viajar por allá en esas fechas. Y también tenemos algunas semanas en noviembre donde tampoco hay viento. Entonces, en este periodo tendríamos que usar fuentes convencionales o alguna otra opción que nos dé flexibilidad. Estos son los retos que solo se enfrentan cuando hay mucha fluctuación en las energías renovables. Algunas veces cometemos el error de decir, bueno, pero cuando tengamos las renovables resolveremos los problemas. Realmente no tenemos que hacer una gran diferencia entre estos. Tenemos que hacer una diferenciación entre... Me quedan 5 minutos. Tenemos que hacer una diferenciación entre las plantas de generación de energía y decidir qué tendremos y otras que dependen del medio ambiente. Este es el reto que enfrentamos y hay diferentes formas, diferentes opciones de flexibilidad, y solo quería señalar algunas en los siguientes 5 minutos. Primero que nada, la extensión de la red es muy importante porque cuando tenemos grandes áreas para poder integrar la energía solar y la eólica, es difícil encontrar las fluctuaciones. Por lo tanto, dentro de Alemania estamos generando nuevas líneas de transmisión por toda Europa por si no sopla el viento en Francia, pero tal vez sí en Alemania, podríamos respaldar la capacidad para integrar a la red completa de Europa. En segundo lugar, las plantas convencionales tienen que ser mucho más flexibles. Y ya habíamos dicho que las renovables siempre irán en primer lugar, y por lo tanto tenemos que tener plantas de energía eléctrica flexibles, tal vez nucleares, etcétera, para poder cubrir rápidamente las fluctuaciones que den por la energía solar y eólica. Sin embargo, esto únicamente sucede cuando hay altos niveles de fluctuación en las renovables, hablando de hasta 15 o 20 o más por ciento, que tal vez no sea la situación de México. En segundo lugar, cambiamos el mecanismo de apoyos y de alguna forma, con el buen uso de la energía, responde ahora mejor a los precios del mercado. Tenemos cuotas fijas en las que se necesita en las que se hace un pago fijo por cada hora que se contribuye a la red, y ahí algunos de los ingresos que se generan vienen directamente del mercado de la electricidad, del mercado abierto que se como el mercado abierto que se trata de establecer en México, para poder hacer que las inversiones sean viables en términos financieros. Y en el último minuto que me queda, solo quisiera aprovecharlo para decirles, para desactivar uno de los mitos que se conectan con todo esto. Nosotros invertimos mucho energía, también se necesita almacenamiento, y así pasa con la energía eólica y solar, porque no sabemos cuándo va a brillar o cuándo va a soplar el viento, por lo que es necesario tener una gran capacidad de almacenamiento. De hecho, algunos análisis que se han hecho en Alemania muestran que hasta 2035, 2050, podría haber 50-60% de energía renovable, pero no se necesitaría tanta capacidad de almacenamiento porque tenemos todas estas opciones de flexibilidad, de cargar, de subirlo a la red, de subir o bajar la presentación de la producción de las plantas convencionales, y también la combinación de eólica y solar. Así que por el momento sería una de las opciones de flexibilidad más costosas, por lo que no la consideramos en la próxima década y tal vez no antes de 2035.
Por supuesto, hay algunos actores que piden que haya mayor capacidad en almacenamiento. Tal vez no tengamos la idea de tener que subir la capacidad de la planta para cubrir las fluctuaciones de la energía eléctrica, eólica y solar. Eso sería tal vez mayores cambios en el modelo de negocio. Sin embargo, no solo estamos hablando de un incremento en las energías renovables, también hablamos de una transición completa del sistema energético, del sistema eléctrico. Y eso también quiere decir cambiar las reglas de mercado para los productores convencionales. Probablemente esto sea después del año 2025, cuando alcancen su mayor proporción de producción con renovables, pero hacer más producción con renovables es el primer paso. El segundo es tener un nuevo diseño de mercado. Tal vez tomarán algunos de estos puntos en el diseño del sistema eléctrico en México, que entrará en vigor en unos cuantos meses. De otro modo, como dijo el profesor, esto ha sido un largo proceso de aprender haciendo en nuestro país y en otros países en Europa por ensayo y error. Y Alemania en 2024 también tendrá objetivos cuando ustedes revisen los suyos y habrá más lecciones de la experiencia alemana que estaremos encantados de compartir con ustedes. Eso fue un panorama de 15 minutos de la transición energética alemana, que generalmente tardo 2 horas en explicar. Gracias.